Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Karim Benzema, uno de los futbolistas más respetados del mundo, nunca olvidó sus raíces. Aunque el mundo del fútbol lo había alejado de Lyon, donde creció, una parte de él seguía ligada a la ciudad, a los recuerdos de un niño que soñaba con la gloria mientras rondaba los polvorientos campos de su barrio. Este regreso a Lyon no fue solo una escapada, fue un viaje interior, una forma de reconectar con un pasado que atesoraba profundamente. El futbolista, ahora un ícono mundial, había tenido desde hacía tiempo la oportunidad de dejar atrás sus orígenes. Sin embargo, cada vez que regresaba a esta ciudad, sentía una imperiosa necesidad de reconectar con lo que lo había convertido en el hombre que es hoy. Sabía que la fama, la riqueza y el éxito alcanzados no eran nada sin las sólidas raíces que habían nutrido su trayectoria. La calle donde creció, sus primeros entrenadores voluntarios, sus padres siempre presentes y aquellos, a menudo invisibles para los demás, que habían contribuido a su educación. Entre ellos se encontraba Gerard, el conserje del Lycée Saint-Exupéry, un hombre discreto pero esencial que había supervisado la escuela durante años. Cuando se celebró un evento especial en su antiguo instituto para recaudar fondos para becas a jóvenes desfavorecidos, Karim no podía dejar pasar la oportunidad de contribuir. Era un proyecto personal, pero también un acto simbólico. Nunca olvidaría sus años en el instituto, a los profesores cariñosos que lo habían impulsado a dar lo mejor de sí, y a los hombres y mujeres que, entre bastidores, se aseguraban del buen funcionamiento del instituto. Gerard, el conserje, era uno de ellos. El día del evento, Karim llegó al salón de actos del instituto con una energía palpable. El lugar parecía haber cambiado poco desde su partida, los mismos pasillos, las mismas bancas, pero ahora veía la escuela desde una perspectiva diferente. Ya no era el estudiante, era quien había logrado algo grande, pero esto solo hacía más evidente la belleza de lo que una vez alimentó sus sueños. El director y los miembros de la administración le dieron una cálida bienvenida. El reencuentro fue sincero y emotivo, pero fue cuando Karim se encontró frente a una vieja imagen, la de la escuela que había conocido, que sus pensamientos comenzaron a invadirlo profundamente. Sin embargo, lo que más le impactó fue la aparición de Gerard. Allí, en medio del recibidor, limpiaba las ventanas con el mismo rigor que Karim recordaba. Pero algo había cambiado. Gerard, el anciano al que conocía desde la infancia, tenía 78 años. Una edad en la que, normalmente, muchos optan por descansar tras toda una vida de trabajo. Y, sin embargo, Gerard no daba señales de bajar el ritmo. Seguía allí, realizando las tareas domésticas, a menudo invisibles, pero cruciales para el buen funcionamiento del establecimiento. Un hombre de esa generación no parecía encajar en la imagen de un jubilado disfrutando de sus años dorados. La imagen de Gerard, con la espalda encorvada por el esfuerzo, el rostro marcado por los años, despertó en Karim una extraña inquietud. ¿Por qué un hombre de su edad, tras toda una vida de trabajo, seguía sometido a semejante rutina? ¿Por qué no había tenido derecho, como tantos otros, a una jubilación tranquila, lejos del polvo y las manchas que parecían atormentarlo? Karim caminó hacia él con una cálida sonrisa en los labios y una mezcla de emociones en el corazón. Recordó la mirada amable de Gerard, quien siempre lo había recibido con respeto, a pesar de ser un estudiante común y corriente. Pero esta vez, ya no era solo un joven. Se había convertido en un hombre que veía el mundo desde una perspectiva diferente. La escena ante él solo sirvió para perturbarlo aún más. «Hola, Gerard. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo estás?», preguntó Karim con una sinceridad palpable mientras extendía la mano para abrazar al hombre que, en cierto modo, había sido una constante en su vida. Gerard levantó la vista, con una sonrisa cansada pero sincera iluminando su rostro. Apenas parecía notar los años transcurridos. En ese momento ya no era el cuidador, sino el hombre tras esa función silenciosa, una figura familiar del pasado. «Está bien, Karim, está bien. El mismo trabajo de siempre, la misma rutina de siempre. El instituto es mi hogar», respondió Gerard, con un tono tranquilo y resonante de años de dedicación. Sus ojos, aunque evidentemente cansados, brillaban con una luz modesta. El contraste entre la edad de su cuerpo y la inquebrantable juventud de su mente era sorprendente. Pero no era solo rutina.
Karim presentía que tras esta aparente normalidad se escondía algo mucho más pesado, una verdad difícil de afrontar. Gerard, a sus 78 años, no estaba allí por elección propia. No era simplemente el amor por su trabajo ni la comodidad de una tarea que había dominado durante décadas. No, había algo más, un peso invisible que pesaba sobre sus hombros, una carga que no podía quitarse de encima. Karim estaba seguro de ello, y eso lo perturbaba profundamente. Tras un momento de silencio mientras ambos observaban a los jóvenes entrenar en los campos deportivos, Karim sugirió que se alejaran un poco para escapar de las miradas curiosas de los transeúntes. Se sentaron en un banco apartado cerca de los árboles, donde la sombra les ofrecía un respiro del calor de la tarde. Karim, absorto en sus pensamientos, se sintió obligado a comprender. No era solo curiosidad, era una necesidad moral. ¿Por qué un hombre como Gerard, cuya dignidad y abnegación eran indudables, tenía que someterse a una vida de trabajo después de todo lo que había dado? ¿Por qué sigues trabajando, Gerard? Te mereces mucho más descanso. ¿Por qué no disfrutas de tu jubilación? La pregunta era simple, pero contenía todo el peso de la reflexión de Karim sobre su propia vida, su propia situación. Gerard bajó la mirada, como si sus pensamientos se hubieran perdido en los giros del pasado. Se tomó un momento antes de responder, eligiendo las palabras con marcada lentitud, como si tuviera que desentrañar un recuerdo doloroso que nunca se había atrevido a compartir. Nunca tuve pensión, Karim. Cuando empecé aquí, era joven, tenía hijos que criar, sueños que cumplir, pero la vida, ya sabes, no siempre ha sido amable. Nunca tuve dinero. No tuve el lujo de ahorrar como otros. Así que trabajé día tras día, ahorrando cada centavo. Aprendí a conformarme con lo que tenía. Pero a los 65, cuando llegó el momento de jubilarme, descubrí que no tenía suficiente. No lo suficiente para parar, para vivir de verdad sin preocuparme por el mañana. Así que seguí adelante. Los años pasan y uno acaba acostumbrándose a este ritmo. Pero llega un momento en que deja de ser una costumbre para convertirse en una necesidad. El trabajo se convierte en una carga de la que no te puedes librar. Las palabras de Gerard eran pesadas, cargadas de décadas de sacrificio y decisiones forzadas. Su mirada, normalmente llena de gentil bondad, ahora se profundizaba, casi perdida en un pasado que nunca había aceptado del todo. Pero a pesar de ello, no había amargura en su voz. Más bien, una resignación silenciosa, una aceptación de lo que había enfrentado. Karim, mientras tanto, permanecía paralizado, con la mente dándole vueltas. Cada palabra que decía Gerard sonaba como un mazazo. La brutalidad de la verdad era difícil de digerir. Comprendió, con un dolor de cabeza, que él, Karim Benzema, nunca había tenido que enfrentarse a esa realidad. Había crecido con cierta comodidad, con sacrificios, sin duda, pero siempre con el apoyo de una familia sólida y oportunidades. Los millones que ganaba hoy no eran nada comparados con las luchas diarias de hombres como Gerard. Siempre había creído comprender las dificultades de la vida, pero esta conversación le hizo comprender la magnitud de su ignorancia. «Sabes, Gerard», dijo Karim casi en voz baja, «creo que nunca lo entendí. No sabía que fuera tan difícil. Que, para gente como tú, la jubilación no es un derecho, sino un lujo que muchos nunca pueden permitirse». Gerard se encogió de hombros con una leve sonrisa, como si la pregunta no ameritara más discusión. Pero en sus ojos, Karim pudo leer una sabiduría silenciosa. La vida, Karim, se construye con lo que tienes. Y a veces, lo que tienes no es mucho. Al día siguiente, cuando Karim subió al escenario para el evento benéfico, se sintió transformado. Las palabras que solía dirigir a la multitud ahora tenían una resonancia completamente distinta. Ya no era un discurso convencional, ni una simple charla sobre el trabajo bien hecho y la importancia de la educación. No, este discurso se había vuelto personal, imbuido de una nueva profundidad. Karim ya no era un futbolista que presumía de sus éxitos. Era un hombre que se enfrentaba a una realidad que nunca había visto tan de cerca. «Les digo hoy», comenzó, con los ojos brillantes de emoción y la voz cada vez más grave, «que todos debemos reflexionar sobre lo que dejamos atrás. Gerard dio su vida por esta escuela, por esta comunidad. Y a los 78 años, todavía se encuentra aquí, trabajando solo para sobrevivir. Esto es inaceptable». Karim respiró hondo,
y las palabras cobraron nueva fuerza. Vivimos en una sociedad donde algunos pueden jubilarse a los 50, donde otros, quienes nos ayudaron, ni siquiera tienen derecho a la dignidad de una jubilación merecida. Esto debe cambiar. Un silencio denso invadió la sala. Todas las miradas estaban fijas en él, y el impacto de sus palabras era palpable. Por un instante, nadie se atrevió a moverse. Luego, lentamente, un murmullo recorrió la multitud, y finalmente, como un suspiro colectivo, estalló una oleada de aplausos. Las palabras de Karim habían tocado algo profundo, algo humano. Pero no fue solo la resonancia de sus palabras lo que marcó ese momento. Lo que realmente marcó la diferencia fue la acción que tomó a continuación. Karim anunció su decisión de crear un fondo especial para trabajadores mayores como Gerard, un fondo dedicado a garantizarles una jubilación digna y combatir la precariedad de los trabajadores mayores, un fenómeno a menudo desatendido por la sociedad. Este fondo no solo distribuiría dinero, sino que sería un verdadero motor de transformación social. Financiaría becas para ayudarles a reciclarse o complementar sus ingresos, prestaciones de jubilación para trabajadores que nunca habían podido acumular suficiente capital para descansar y programas de apoyo, como atención médica gratuita o espacios comunitarios donde las personas mayores pudieran reunirse, forjar relaciones y recibir el apoyo moral y práctico que necesitaban. La idea no era solo cubrir una carencia financiera, sino restaurar la dignidad y el respeto a quienes habían dado lo mejor de sí por su familia y su país. No quiero que personas como Gerard pasen su vejez en la sombra, sin reconocimiento, sin el respeto que merecen, declaró Karim, con la voz llena de emoción y la mirada fija en Gerard, que estaba entre el público. Este fondo es para ti, Gerard, y para todos aquellos que, como tú, han contribuido silenciosamente a la sociedad. Sus palabras resonaron por la sala, y un silencio denso, casi solemne, se apoderó de ellos antes de que se oyera el primer murmullo de aprobación, seguido de una oleada de aplausos. Pero Karim no se detuvo ahí. Comprendió que para que esta iniciativa tuviera un impacto duradero, no bastaba con declarar buenas intenciones. Se necesitaban acciones concretas. Anunció la implementación de varias medidas inmediatas: recaudación de fondos públicos mediante eventos deportivos, colaboraciones con empresas para fomentar las donaciones regulares y campañas globales de concienciación para concienciar sobre la creciente precariedad de los trabajadores mayores. También animó a la ciudadanía a participar en esta causa, explicándoles que cada gesto cuenta, por pequeño que sea. La reacción fue inmediata. Los medios de comunicación, inicialmente escépticos, retomaron la historia con entusiasmo. Los periodistas retrataron a Karim bajo una nueva luz, ya no solo como futbolista, sino como un verdadero activista, una voz contra la injusticia social. Los ciudadanos, conmovidos y conscientes de lo que estaba en juego, se apresuraron a donar. Las empresas, a menudo reticentes a comprometerse con causas sociales, comenzaron a ofrecer contribuciones sustanciales, reconociendo que la iniciativa de Karim satisfacía una necesidad vital y urgente. La reacción global fue mucho mayor de lo que Karim había imaginado. Los gobiernos, ante la magnitud del fenómeno y la presión popular, comenzaron a debatir seriamente la reforma de las pensiones y la dignidad de los trabajadores mayores. Los legisladores consideraron ajustes fiscales para aliviar la carga de las pensiones y aumentar las prestaciones para los más vulnerables. Esta iniciativa, que comenzó como un simple gesto de solidaridad de un hombre, desencadenó una ola de reflexión y cambio político. En cuanto a Gerard, fue honrado como héroe local, pero no era de los que buscaban la fama. El ruido de los premios no le interesaba, no estaba en su naturaleza buscar atención. Gerard, fiel a sí mismo, continuó su trabajo con una serenidad renovada, pero ahora sabía que podía mirar al futuro con mayor confianza. Ya no tenía que temer caer en la pobreza con la edad, sabía que su futuro estaba asegurado, y esto le supuso un enorme alivio. Sus colegas y miembros de la comunidad, que lo conocían bien, lo honraban a diario con sincera gratitud. Pero Gerard, en su humildad, nunca se dejó abrumar por la gratitud. Le alegraba saber que la situación de otros trabajadores mayores cambiaría, que su ejemplo les había abierto una puerta. Karim, por su parte, a pesar de sus compromisos deportivos y partidos internacionales, nunca olvidó ese momento decisivo con Gerard. Lo transformó profundamente. Sus victorias en la cancha, si bien importantes para él, habían adquirido una nueva dimensión. Comprendió que la verdadera grandeza no reside solo en trofeos y premios individuales,
sino en la capacidad de usar la plataforma para transformar vidas, inspirar a otros y darles lo que merecen. Unos años más tarde, el fondo que Karim Benzema creó para los trabajadores mayores se había convertido en una organización global reconocida, capaz de distribuir millones en todo el mundo, especialmente en países donde los derechos de los trabajadores mayores eran más desatendidos. Permitió a miles de personas mayores vivir su jubilación con dignidad, dejar de sufrir la precariedad y acceder a oportunidades de reciclaje profesional o apoyo psicológico. Gracias a la generosidad de Karim, los trabajadores mayores ahora podían envejecer en paz, rodeados de una comunidad que por fin respetaba su verdadero valor. Mientras tanto, Gerard vivía ahora en una casa modesta pero cómoda, rodeado de su familia. Sus hijos lo visitaban con frecuencia, felices de verlo vivir en condiciones que jamás imaginó posibles. Sabía que su trabajo, aunque invisible para muchos, había tenido un impacto. Y más que nunca, sabía que no estaba solo en el mundo. Gracias a Karim, Gerard no solo había recuperado una dignidad que jamás creyó tener a esa edad, sino que también había presenciado el surgimiento de un movimiento capaz de cambiar la situación de miles de personas.